Matanzas el privilegio de haber sido destinataria, en las manos de Juan Gualberto Gómez, de uno de los documentos más trascendentales salidos de la pluma de José Martí, no obstante su brevedad, la orden de levantamiento del 24 de febrero de 1895. Quizás, como en ningún otro texto, se puso de manifiesto el genio militar y estratégico del apóstol, capaz de organizar la contienda bélica como el más experimentado soldado curtido en el campo de batalla. Quienes solo asumen a Martí como el hombre de letras y palabra, el orador, el poeta, el periodista o el traductor, ignoran esta extraordinaria faceta del héroe nacional cubano. La orden de levantamiento, encabezada y dirigida a Juan Gualberto, lo era también para todos los grupos del occidente. Está redactada en un folio de 18 por 14 centímetros, escrita con letra menuda y legible por ambas caras. Al final calzan las firmas de José María Rodríguez, Enrique Collazo y José Martí como delegado del Partido Revolucionario Cubano. El documento original tiene 37 renglones por el anverso y 10 por el reverso. Asombra que en tan breve y compacta redacción esté sintetizada toda la organización y estrategia a seguir en la guerra sin descuidar un solo detalle. En 3 acápites está comprendido el camino hacia la libertad y la victoria. Aun cuando José Martí no participó en la guerra de 1868, detalle que le ganó no poca crítica y desconfianza, la preparación detallada de la siguiente contienda lo llevó al estudio meticuloso de los errores que condujeron al fracaso de la lucha luego de 10 años de extraordinarios esfuerzos, ciertamente llenos de páginas brillantes y sucesos memorables, mas también con desaciertos, equívocos, caudillismo y discordancia, aprovechada por España para lograr una paz del Sanjón repelida por los verdaderos patriotas. La protesta de Baraguá salvó el honor y la dignidad del Ejército Libertador e hizo emerger en toda su gigante estatura de guerrero al lugarteniente general Antonio Maceo. Quienes vieron en Martí el hombre de la pluma y la tribuna, el orador fogoso y redactor de textos con aquella tan suya sintaxis, no podrían pensar que detrás de su aparentemente frágil figura se escondía un alma de acero templada en el fuego de las canteras de San Lázaro y 2 destierros. Puede ser que los generales, acostumbrados al galope y a la carga al machete, no vieran en aquel pensador gigante al hombre que con la misma pluma de hacer el verso podía echar a andar las ruedas de la guerra. En el preámbulo de la orden de levantamiento, Martí explica la razón oportuna de alzarse en este tiempo y no en otro. Habla de la situación propicia y ordenada de los elementos revolucionarios y de las demandas de algunos de ellos, de las medidas tomadas desde el exterior, su concurrencia inmediata y ayuda eficiente, y luego de pesar los detalles de la situación con el fin de no provocar una rebelión que, después, fuera abandonada o mal servida, no contribuir a la explosión desordenada de la rebelión inevitable. Los suscribientes en representación del Partido Revolucionario Cubano y con la autoridad del general Gómez comunican y acuerdan las resoluciones que regirán la guerra. El primer acápite de la orden es la autorización expresa del alzamiento con la premisa de hacerlo en forma simultánea en todas las regiones comprometidas para la fecha, en la cual, en conjunción de la acción desde el exterior, fuera ya factible y favorable para la segunda quincena y no antes del mes de febrero. Cabe decir que si bien el levantamiento se produce el 24 de febrero, la orden librada al efecto tiene fecha del 29 de enero de 1895, lapso previsto suficiente para ultimar detalles y evitar que el entusiasmo, la iniciativa o la audacia llevara a la improvisación. El segundo enunciado advertía ser peligrosa y en ningún modo recomendable cualquier alzamiento en Occidente que no se efectuara a la vez con el Oriente y con los mayores acuerdos con las villas y Camagüey. Resulta evidente la intención de alertar e impedir que los episodios separados de la guerra del 68 pudieran repetirse. Martí no ordena, no prohíbe, solo alerta, sabedor del costo de una guerra que, con la experiencia de la anterior, no fuera simultánea en toda la isla. Aquí está presente el pensamiento militar, por cuanto los alzamientos simultáneos obligarían al enemigo a la dispersión de sus fuerzas por todo el territorio.
En el tercer inciso de la orden se asegura el concurso inmediato de los recursos pertrechos bélicos y la ayuda de las expediciones que, venidas de distintos puertos de América, serían las garantes de hombres y armas, lo que en efecto ocurrió. La emigración a tales alturas tenía la voluntad y la capacidad para contribuir a que la guerra fuera activa y breve, detalle a reconocer como parte de la brillante concepción martiana de la contienda, porque asegurados los suministros y contando con los patriotas, la guerra no podría dilatarse como la anterior, disuelta por desgaste, que si bien no fue esfuerzo baldío, no alcanzó el fin deseado. Para unos pocos patriotas de la guerra del 68, las condiciones de Cuba en 1895 eran desfavorables para desencadenar otra guerra. En carta a José Martí en 1890, el general Alejandro Rodríguez Velasco se refiere con un escepticismo permeado de extremo racismo en la imposibilidad de contar con los cubanos carentes, decía, de la suficiente convicción y voluntad para intentar retomar las armas. Para este general el desánimo era absoluto y no podía contarse con los exesclavos que, carentes de ideología y disciplina, jamás serían capaces de entender el magno propósito de hacer a Cuba libre. La guerra tenía, por fuerza, que ser breve, primero porque había suficiente capacidad organizativa. José Martí había valorado la situación política de España y la peligrosa ambición de los Estados Unidos concretada en la intervención, luego de la explosión del Maine. Martí vio que el vecino del norte lograría su propósito de algún modo. Por ello, en su carta inconclusa a Manuel Mercado, ya en el campo de batalla, confiesa que cuanto hizo hasta ese instante y hará es para impedir a tiempo que los Estados Unidos caigan encima de Cuba con la fuerza de costumbre en las tierras de América. Todo este movimiento y acción y silencio cuenta con todo un sistema de claves criptográficas que valida el pensamiento estratégico del maestro. Desde el instante en que se cursan las resoluciones para el 24 de febrero, tomadas en virtud de las demandas urgentes y expresas de la isla y del conocimiento de las condiciones revolucionarias dentro y fuera del país, se tiene en consideración y toma en cuenta con la mayor vigilancia la vida de los patriotas y la magnitud de su sacrificio, lo que dicho de otro modo significaba ver en cada soldado no un número anónimo, sino a un cubano, sin que importara el grado militar que aquel tuviera, y con estas premisas tomadas se firmó el documento. Había en Martí plena conciencia de cuánto significaba desatar una guerra costosa en vidas y haciendas, sin opción. Para el hombre filósofo y humanista, la vertiente del guerrero traía consigo la mezcla de sentimientos entre el deber supremo de conquistar la libertad y el saber que para lograrla el camino estaría estampado con sangre de cubanos y españoles, los que en virtud de ser enemigos se veían convocados a una guerra lejos de su hogar y familia, a la cual, como harto ocurrió, nunca regresaron. Es preciso leer con detenimiento el pensamiento martiano anterior a la guerra, sobre todo cuando distingue al español honrado, al padre de familia que gana el pan con su trabajo, ajeno al interés colonial, contumaz en aquello de conservar a Cuba a ultranza, aun cuando fueran los restos de un antiguo y colosal imperio, venido a menos y arrebatado por otros tantos empeños patrióticos, acaso porque España nunca entendió la que siempre fiel Antilla pudiera darse al concierto libertario de la América Grande. La concepción estratégica de la guerra, la idea de llevarla de uno a otro extremo de la isla, sería el elemento clave de la victoria, y el generalísimo Máximo Gómez llegó a afirmar que España, aun cuando lanzara todos los hombres disponibles para enfrentarlo, no le ganaría. Tan hábil y perfecta fue concebida la lucha que aun con la caída en combate de Martí y Maceo, el ejército libertador aseguró la marcha de la contienda. Ni armas, ni trochas, ni represión o reconcentración pudieron superar la organización perfecta. Para conocer la historia de América de los incas a acá, antes que la de los arcontes de Grecia, todo cuanto compete a la acción revolucionaria de José Martí previa al 24 de febrero ha de saberse al dedillo. Son otros los desafíos de hoy, distintas las armas y el poder de los ejércitos. Jamás el mundo ha vivido peligro mayor. El desarrollo militar ciertamente ha cambiado, mas la ambición sigue intacta. Si llegara el día en que fuera necesario tomar de nuevo las armas para defender la patria y el sagrado derecho a construir el futuro sin consejos o enmiendas foráneas, el pensamiento martiano estará presente,
como antaño, y volverá el patriota a alzarse sobre su caballo de batalla, ya no para cabalgar hacia un incierto destino, sino para entrar con el pueblo otra vez en la gloria. Si de Bolívar dijo Martí que no podía hablarse sino con una montaña por tribuna, entre relámpagos y truenos y con la tiranía descabezada a los pies, del apóstol habla que hablarse erguido sobre el monumento de la patria hecha, porque cuanto pensó y quiso, hoy está cumplido. Y más que el pedestal que encumbre la estatura del héroe, más que el mármol y el bronce, ni la música en canciones, ni la pintura en murales, sino será su palabra en el tiempo, para este y para todos los momentos decisivos de la nación. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.